bendición. Gloria al Señor. A veces yo me quedé con esto y digo, hermano, ¿será que en mi casa no envía bendición? Pues sí, envía bendición en mi casa también. Gloria al Señor Jesús. Pero el Señor quiere ver qué haces tú, qué hago yo. ¿Por qué me va a ir a buscar a la casa si yo debo estar aquí, ¿verdad? Este es el lugar, gloria al Señor. Por eso dice, este es el lugar donde Él envía bendición. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Antes que tome su asiento, abra su Biblia. Gloria al Señor, lo invitar. Gloria al Señor que abra la palabra del Señor en el libro de Jueces. Gloria al Señor Jesucristo, capítulo 6. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Vamos a leer desde el versículo 18, pero vamos a leer desde el 16 al 18. Aleluya. Cuando lo tenga, pues decir amén. Dice, empezando en el 16. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los mariamitas como a un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré aquí, yo esperaré hasta que vuelvas. Vamos a orar. Señor Jesús, tú eres bueno y maravilloso, Señor Jesús, y en esta mañana, Señor, te doy gracias por todo eso, por todo lo que tú has hecho en mi vida, Señor Jesús, en nuestras vidas, Señor Jesús. Yo te pido, mi Señor, que en esta mañana me des palabras de sabiduría, Señor. Palabras, Señor Jesús, que exalten tu nombre, Señor Jesucristo. Que tú prepares nuestros corazones para una bendición, Señor Jesús, aleluya. En este día hermoso, Señor, ya que tu palabra nos dice que tu palabra es el pan que nuestra alma necesita, Señor Jesús, para poder alimentar nuestra alma, Señor Jesús. Y cuando tú vengas, Señor Jesús, aleluya, estemos listos, estemos preparados para partir, Señor, de esta tierra, de este lugar, a la nueva Jerusalén que tú tienes preparada para el pueblo fiel, para el pueblo firme, para el pueblo, Señor Jesús, que está dedicado, Señor, a hacer tu voluntad, Señor Jesús. Por eso en esta mañana, Señor, te pido bendición para tu pueblo que está aquí reunido, Señor Jesucristo. A los que no están por alguna razón, Señor, te pido que tú los bendigas, Señor Jesús. Si están en este momento débiles en la fe, Señor, que tú fortalezcas su fe, Señor. En el nombre precioso de Jesucristo te lo pido. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Puede tomar su asiento. Gloria al Señor Jesús. Quiero titular en esta mañana el mensaje: mi ofrenda a Dios. Aleluya. Mi ofrenda, hermanos. Gloria al Señor. Meditando en esta palabra, hermano, gloria al Señor, me daba yo cuenta de este hombre, que él decidió ofrecerle una ofrenda al Señor por el encuentro que había tenido con él. En esta ocasión, hermano, gloria al Señor, Gedeón, aleluya, desde que tuvo el encuentro con Dios, le dice: Señor, si yo he hallado gracia delante de ti, yo quiero que me esperes aquí en este lugar donde estás, y voy a ir a prepararte una ofrenda. Y le dijo al Señor: está bien, hermano, una bendición muy grande, yo digo, hermano, estar hablando con Dios. Una persona que estaba escondida por causa del enemigo, porque ellos estaban escondidos, dice la Biblia, en cuevas, porque el enemigo los tenía así, de esa manera. Ahora llega el Señor a él, le habla, y después de que él oye el mensaje, le dice: Señor, si es verdad que estoy hablando yo contigo, yo quiero ofrecerte
una ofrenda. Y en esta mañana yo quiero hablarles de esa ofrenda, hermano. El Señor del Antiguo Testamento pedía ofrendas. Y el hombre o la mujer que se sentía culpable de pecado, la manera de venir al Señor era ir a buscar un becerro, un cabrito o una paloma o un cordero. Y lo traía al sacerdote. Y el sacerdote lo ofrecía al Señor allí en el lugar santísimo. Lo ofrecía a favor de la persona que se sentía culpable. La persona que sentía que había pecado contra Dios o le había faltado a Dios. Esa persona traía esa ofrenda. Y el sacerdote la ofrecía en un altar. Y la señal de que el Señor aceptaba esa ofrenda era que descendía fuego, hermano. Y la aceptaba. En este tiempo, meditando yo en esto, estoy viendo, hermano, que nosotros podemos traerle ofrendas al Señor, pero no muchas son aceptadas. Y en esta ocasión, Gedeón le dice: Señor, voy a traerte una ofrenda. Y se la ofreció. Ahora la pregunta que yo hago: ¿sería aceptada la ofrenda por el Señor, la ofrenda que Gedeón le hizo? Gloria al Señor, a su nombre. Entonces, hermano, gloria al Señor. Hablando de las ofrendas, hermano, gloria al Señor. La Biblia nos habla de la historia de la ofrenda, hermano. Y nos dice que Adán y Eva educaron a sus hijos, que era Abel y Caín. Y les dijeron a ellos: esta es la manera de llegar a Dios, con una ofrenda. Y fueron educados de una manera que el día que tenían que ofrecer la ofrenda, Abel sabía que él tenía que entregarle lo mejor que él tenía. Y él sabía que era un cordero, un animal donde tenía que haber derramamiento de sangre. Debía de haber sangre. Entonces la Biblia nos habla y nos dice que Abel, hermano, le ofreció el mejor sacrificio que él pudiera haber encontrado a Dios. Y cuando él se lo ofreció, Dios lo aceptó. Lo consumió fuego. Pero la Biblia nos habla y nos dice que Abel le ofreció lo mejor, hermano. Y como en ese tiempo era... Me imagino que él lo que le trajo fue un becerro o un cordero. La Biblia no me recuerdo si dice qué fue lo que le ofreció, pero él trajo, hermano, si fue a la manada, se puede decir, de los animales. Imagínense usted, hermano, andar en una manada de 100 animales o 1000 animales, andar buscando el mejor sacrificio para el Señor. Él se metió, hermano, gloria al Señor, en un lugar en donde él dijo: aquí está uno, pero le veo como que tiene una pata chueca. Aquí veo uno como que está deforme de la cabeza. Él iba buscando, hermano. Dice: este yo no se lo quiero ofrecer al Señor. Yo le quiero ofrecer algo mejor. Y se fue, hermano, gloria al Señor, hasta que encontró lo mejor que le podía ofrecer. A su nombre. Y dice la Biblia que él llegó y ofreció el sacrificio y el Señor lo aceptó, consumiéndolo en fuego. Pero ahora viene su hermano Caín, y Caín nos dice que él no era de animales, él era del campo. Por lo tanto, Caín lo que quiso ofrecerle de lo que él tenía en el campo, la sandía, o la cebolla o el melón, lo que él tenía. Dice que lo trajo al altar y se lo ofreció a Dios. Pero ¿qué pasó? Dios no lo aceptó. Dios no lo quiso, hermano. ¿Por qué? Porque esa no era la orden que Dios había dado, hermano. Gloria al Señor, de que yo le ofrezca al Señor lo que yo quiero, sino de ofrecerle a Dios lo que Él pide. Gloria al Señor. ¿Qué es lo que pide el Señor? Él ofrece un sacrificio, hermano. Gloria al Señor, santo. A su nombre. Entonces, hermano, gloria al Señor. ¿Qué pasó? Que Caín se dio cuenta que Dios no lo aceptó porque no descendió fuego, hermanos.
No hubo unción del Señor en ese lugar, gloria al Señor. Y él se dio cuenta y dice, pero ¿por qué aceptaste el sacrificio de mi hermano Abel? Porque él sí ofreció lo que yo había dicho que debía de ofrecerse. A su nombre. Lo que yo estoy viendo aquí, hermano, gloria al Señor, que usted y yo tenemos que ofrecerle lo mejor. Lo mejor que usted tenga para el Señor es lo que usted debe de ofrecerle, hermano, gloria al Señor Jesucristo. Porque si no ofrece lo mejor, si usted le va a ofrecer lo que usted quiere, hermano, Dios no está aceptando ese sacrificio y usted va a estar perdiendo el tiempo, hermano, gloria al Señor. Debemos de buscar lo que le agrada al Señor, hacer lo que a Él le gusta, gloria al Señor, a su nombre. So, hermano, gloria al Señor. Vamos a empezar a leer aquí en el versículo 6, capítulo 1, gloria al Señor. La razón por qué muchas veces Dios se aparta de los hijos, gloria al Señor. Y hermano, y cuando uno está apartado de Dios, no hay bendición. El versículo, capítulo 6, versículo 1, vamos a empezar a leer ahí en el mismo libro que les dije, Jueces 6. Dice, los hijos de Israel hicieron ¿qué? Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Veía yo aquí, hermano, gloria al Señor, dice, los Israel estaba bien, pero dice, pero ahora cometió pecado. Y cuando entraron en pecado, hermano, dice la Biblia que Dios los entregó al enemigo. ¿Qué pensará usted, hermano? Gloria al Señor. ¿Será que Dios, cuando Israel pecó, les dijo a los de Madián, aquí está mi pueblo, aquí está Israel, hagan con él lo que quieran? Dice, los entregó al enemigo. Y en realidad no es eso, ¿verdad que no? El problema es, hermano, gloria al Señor, que cuando el pueblo peca, Dios se aparta. Porque Dios es santo. Dios no puede estar en donde hay pecado. Entonces, si yo estoy en pecado, hermano, Dios no puede estar en mi vida si yo estoy en pecado. Usted puede decir, yo soy cristiano, pero Dios no va a estar allí si usted está en pecado. Entonces, hermano, aquí estamos viendo, hermano, que dice que el Señor los entregó al enemigo. Simple y sencillamente, hermano, es que ellos ya no tuvieron la protección de Dios, porque Israel es el pueblo de Dios. Y Dios quería ser su jefe en todo, gloria al Señor, guiarlos en todos los caminos, pero ellos no querían, hermano. Ellos querían hacer lo que ellos querían. Y Dios los abandonó. Simple y sencillamente Dios los abandonó. Entonces, ¿por qué los abandonó? Por causa del pecado. Cuando hay pecado, hay una separación. Entonces, hermano, gloria, si aunque yo diga que soy cristiano, si estoy en pecado, hermano, Dios está separado de mí. Entonces dice el versículo 3. No, perdón, el 2. Y la mano de Madián, que era el pueblo, dice, prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Imagínense, hermano, el pueblo de Dios huyendo, hermano, yéndose a la montaña, yéndose a los cerros, hermano, a hacer cuevas, a buscar una cueva o a hacer una, hermano, para poder sostenerse, para guardar la comida, para poder tener lo que tenían, porque el enemigo venía y le robaba sus comidas, lo que tenían. ¿Por qué, hermano? Por causa del pecado. Todo viene por causa del pecado. Gloria a Dios. Dice el versículo 3. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. O sea, todos se llevaban, todos se comían. El 5. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. El 6. De modo
De este modo, empobrecía a Israel en gran manera por causa de Miriam, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Hermano, ¿qué hizo, hermano? Gloria al Señor, que clamaran a Jehová. La pobreza, hermano, que llegaron, hermano. ¿Por qué? Porque el enemigo los tenía ya acorralados. Ya no había comida, hermano. Ya estaban, hermano, en grande necesidad. Gloria al Señor, huyendo. Y ahora dice que clamaron a Jehová. Tenemos un Dios tan bueno, hermano, que Él está, dice la Biblia, su oído está atento. ¿A qué? Al clamor de su pueblo. Lo había abandonado, pero ahora están clamando a Jehová, gloria al Señor. Y dice que Él oyó el clamor del pueblo. Cuando Él oye el clamor del pueblo, Él va a buscar a alguien, hermano, gloria al Señor, para hablarle la palabra del Señor. Para decirle la voluntad del Señor. Para decirle lo que el Señor quiere que se haga. Gloria al Señor. Aquí, hermano, estamos viendo que volvieron al Señor. Y dice el versículo 7. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Fíjense, les está recordando lo que antes había acontecido. Ya había pasado eso, gloria al Señor. Y ahora les envía un profeta y les trae un mensaje. Y dice el versículo 9: os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Tenían mandamiento que no obedecieron. Y vino el 11, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual era de Joás Abiserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Estaba, hermano, limpiando la comida para guardarla, porque venían y se la robaban. Dice: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Fíjese, hermano, varón esforzado y valiente. Y él estaba escondido, hermanos. Pero el Señor le da un mensaje de valentía. Gloria al Señor Jesús. Dice el 13: y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y de dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Hermano, el Señor le recuerda a Gedeón lo que había hecho en Egipto, cómo los había sacado, y ahora, hermano, le está diciendo Gedeón: pero Señor, si tú eres ese que nos sacó de Egipto, ¿qué está pasando ahora con nosotros? Gloria al Señor. ¿Por qué estamos como esclavos, viviendo como esclavos? Gloria al Señor Jesucristo. Pero el Señor no le digo: es por tu pecado. A su nombre. Hermano, este Gedeón le está diciendo al Señor: ¿por qué? ¿Por qué a nosotros está pasando esto? ¿Se recuerdan usted que el Señor le dijo a Josué? Dice: esta palabra que yo os he hablado, dice, se la hablarás a tus hijos. Dice: y tus hijos dice, la repasarás. Vas a pasar esa palabra a tus hijos. Y por eso aquí está recordando, dice, todo eso, Gedeón lo sabía. Había acontecido en la antigüedad que los padres tenían que llevarle esta palabra a los hijos y la tenían que guardar en el corazón. Y él tenía esa palabra allí, pero ahora le hace la pregunta al Señor: Señor, ¿por qué? Él sabía por qué, hermano, porque había dioses falsos, hermano. Tenían un Dios, tenían un templo, hermano, propio él, el papá de Gedeón, tenía un templo con Baal, hermano, allí en su casa, gloria al Señor. Y todavía preguntan: ¿por qué, Señor?
Y a veces nosotros en la iglesia podemos preguntar, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Gloria al Señor. Hermano, déjeme decirle que usted tiene la respuesta. Yo tengo la respuesta, gloria al Señor. El Señor nunca le va a fallar a usted. Él no me va a fallar a mí. Si yo estoy lejos de Dios es porque yo me alejé de Él, porque yo me retiré por cómo vivo, gloria al Señor. Pero Dios nunca le va a fallar. Él siempre va a estar allí, gloria al Señor. Hermano, si usted tiene boca para decirle al Señor, Señor, perdóname por la falta que yo he cometido, hermano, gloria al Señor, pues Él lo va a oír. Pero si usted está en pecado, hermano, gloria al Señor, Dios no lo va a oír. Y usted, pues yo no sé si estando en pecado le va a decir al Señor, Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Si usted sabe que tiene pecado en su vida. A su nombre. Hermano, nosotros somos la ofrenda, hermano. Usted es la ofrenda que Dios quiere, hermano. Usted ya no va a traer una paloma. Usted ya no va a traer un becerro. Gloria al Señor. Usted va a venir a la casa de Dios y va a hablarle con su boca y le va a decir, Señor, aquí estoy yo como una ofrenda. Gloria al Señor. Yo te traigo la mejor alabanza, el mejor pensamiento. Gloria al Señor. Lo mejor que yo te puedo ofrecer, dice el Señor, que Él pone en nuestras vidas un cántico nuevo. ¿Qué tengo que traerle yo al Señor Jesucristo? Aleluya. Me recordaba yo, hermano, gloria al Señor, cuando yo vivía allí en Matamoros, cuando yo no conocía del Señor, allá yo no conocía todavía. Entonces, todos los domingos iba yo a la iglesia, pero no conocía al Señor, yo no soy de la iglesia católica. Entonces, hermano, recuerdo yo que lo había hecho yo como un compromiso de ir los domingos a la iglesia. En ese tiempo, que fue como en los 86, por ahí más o menos, recuerdo yo, hermano, que salió una película en el cine, una película nueva que era de Rambo. Fue nueva en ese tiempo esa película. Y le digo a mi esposa, vamos a la iglesia y saliendo de la iglesia vamos a ver la película, esa película, saliendo de la iglesia. Me recuerdo allí en la cesta, hermano, porque en la cesta hay una iglesia que está en la calle 5, ahí en el centro de Matamoros, ¿no? Y estaba la iglesia en la calle 5 y caminaba a la cesta una cuadra y ahí estaba el cine. Entonces, hermano, allí era donde iba todos los domingos, iba allí. Pero recuerdo en esa ocasión que yo fui allí, cuando entré a la iglesia, estaban dando, ¿cómo se llama? La hostia. Y yo le dije, bueno, yo me recuerdo de ese tiempo, ¿cómo es cuando estaban dando la hostia? ¿Alguien fue una vez a ese lugar? ¿Sabe cuánto tiempo se lleva para que den la hostia o cuánto tiempo falta para que se acabe un servicio? Ya casi es el final, ¿verdad? O sea, después de que le dan la comunión, como se dice, la hostia, ya 5 minutos termina más o menos el servicio. Y bueno, pues yo fui a la iglesia 5 minutos y me salí. Y cuando llegué al cine que estaba allí, la película iba como a la mitad. ¿Y sabe qué pasó, hermano? Cuando yo llegué al cine, que iba como a la mitad, ¿qué cree que hice? Le digo a mi esposa, ¿entramos o no entramos? Y le digo, oye, es que si entramos, pues no le vamos a hallar sabor. Digo, ya se está acabando. ¿Y sabe qué hicimos? Nos esperamos hasta que empezó otra vez. ¿Para qué usted piensa, hermano? Gloria. La ofrenda al Señor. Mi ofrenda al Señor. Yo fui a la iglesia. Me sentí bien porque fui a la iglesia. Pero yo era el que me estaba sintiendo bien. Pero Dios, ¿estaría sintiendo bien al Señor? Cuando yo fui al cine y iba a la mitad la película, yo dije, no puede ser porque pues no voy a entenderlo. Yo necesito verla completita la película. Ahí me di cuenta. Y eso vino a mi mente cuando yo hice un compromiso con el Señor.
Y vino a mí ese recuerdo, hermano. ¿Qué es lo que yo le estaba ofreciendo al Señor? ¿Sería aceptado ese sacrificio? No, hermano. Desde ahorita me doy cuenta que no. Pero en cambio a los deseos de la carne, a los deseos mundanos, hermano, sí, todo. O sea, toda mi atención, todo lo que pueda darle, pero al Señor, que es el que necesita, hermano, gloria al Señor, un sacrificio santo, una ofrenda de corazón, le estaba dando las obras, hermano. Entonces vino allí, hermano, gloria al Señor, a mi mente eso, hermano, gloria al Señor. Y yo dije, Señor, pero ¿cómo es posible que yo, hermano, comprendí lo que estaba haciendo en el mundo y ahora lo voy a seguir haciendo, hermano? No, hermano, gloria al Señor. Este lugar es santo, hermano, gloria al Señor. Y estaba viendo yo allí, hermano, en esta palabra, que dice la palabra del Señor, que Gedeón estaba limpiando el trigo, el alimento, gloria al Señor. Y cuando él salió a limpiar el trigo, el Señor estaba allí. Había un árbol, un encino, yo le digo encino, dice la Biblia, una encina. Había un árbol y el Señor llegó y se puso allí en ese árbol, gloria al Señor. Y cuando Gedeón salió a limpiar el trigo, el Señor estaba allí, esperándolo, hermano. ¿Qué me da a entender eso, hermano? Gloria al Señor, que el Señor ya está allí, gloria al Señor, en el lugar, gloria al Señor, donde usted va a ir a ofrecer su ofrenda, allí ya está el Señor. Y entonces, ¿por qué hacerlo esperar, hermano? Gloria al Señor, si el Señor ya está allí. Yo voy a llevarle mi ofrenda al tiempo que Él quiere mi ofrenda, gloria al Señor. Pero imagínense, él no sabía, hermano, este hombre no sabía que el Señor ya estaba allí, pero allí estaba, gloria al Señor. Y le habla y empieza a tener una conversación con él, gloria al Señor. Y todavía le dice Gedeón, varón fuerte y esforzado y valiente, gloria al Señor Jesús. Y empieza a hablar con él, gloria al Señor Jesús, aleluya. Y el hombre pues pensaba que era un ángel, gloria al Señor, o un siervo. Se presentó Dios como un hombre, gloria al Señor. No sabía que era Dios, pero empezó a hablar con él a su nombre. Pero ya cuando él simple y sencillamente no sabía que era Dios, pero sí le dijo, Señor, yo quiero que me esperes aquí, gloria al Señor, para ir a prepararte una ofrenda, gloria al Señor Jesucristo. Y el Señor le dice, allí en la encina, allí se quedó el Señor esperándolo. Él se fue a preparar la ofrenda del cabrito, gloria al Señor. Se lo trae, gloria al Señor. Allí abajo del árbol había una piedra, y ya cuando regresa para atrás le dice al Señor, mira, pon tu ofrenda ahí arriba de esa piedra. Gloria al Señor Jesús. Dice, vamos a leerlo otra vez. Dice aquí, en el 18 quedamos ahí. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti. Y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y le respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. 19. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de una efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina, un árbol. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Dice, y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Hermano, aceptó el sacrificio del Señor. Aquí donde yo le digo, él ofreció un sacrificio, gloria al Señor, y cuando él llega Gedeón allí, hermano, está el Señor esperándolo, le dice, ahí hay una peña, pon tu sacrificio arriba, gloria al Señor. Y me doy cuenta yo aquí, hermano, gloria al Señor, que no sé qué sea, si sea acto de fe o qué sea lo que pasó aquí. ¿Se recuerda usted cuando el Señor le dijo a Abraham, ofréceme, ¿a quién? A tu hijo, a tu único hijo? Le dijo el Señor, ofréceme a Abraham
Digo, ofréceme a tu hijo, tu único hijo, y ya le dio las instrucciones a dónde tenía que llevarlo, gloria al Señor. Y Abraham empezó a hacer preparativos, gloria al Señor, pero él se llevó un asno cargado con leña. O sea, Abraham se llevó un asno porque, pues yo no sé, necesitaba leña para el sacrificio, imagino que necesitaba eso. Pero aquí yo miro que Gedeón, hermano, no usó leña. Él llevaba el sacrificio, ya sabía que iba a ofrecer el sacrificio, pero él no llevó leña. ¿Qué pasó ahí, hermano? ¿La fe era más grande que de Abraham? ¿O qué pasó? Simple y sencillamente, hermano, que él llegó con su ofrenda y el Señor le dice, hermano, la fe de él era, Señor, pues tú vas a hacer el fuego. No necesitaba leña el Señor, hermano. Porque yo, pues, hermano, si yo quiero calentar mi lonchecito, hermano, si yo voy a la milpa allá en el campo y yo quiero calentar mi lonchecito, tengo que usar leña para prender el fuego, porque, hermano, si yo le digo al Señor, Señor, caliente mi lonche, pues se lo va a llevar, se lo va a consumir. Entonces, hermano, gloria, yo tengo que usar eso, pero este hombre dice, bueno, Señor, ¿cómo te voy a poner el sacrificio? Si dice, ponlo en una piedra. Porque el Señor tiene poder, gloria al Señor, para hacer fuego en la piedra, gloria al Señor Jesucristo. Imagínense, hermano, dice la Biblia que Elías, el día que ofreció el sacrificio, hermano, gloria al Señor, dice que hizo una zanja, hermano, y hizo el altar, y había leña. Bueno, ahí sí había leña, ¿verdad? Pero el problema fue que en ese altar y en esa leña, hermano, gloria al Señor, Elías dijo, échenle agua. Échenle agua a la leña, gloria al Señor. Echaron agua a la leña, hermano, gloria al Señor. Y había una zanja alrededor, y esa zanja se llenó de agua. O sea que dice, bueno, ahí también es viendo la fe, hermano, gloria al Señor. Porque usted, ¿cómo hace un fuego, hermano? Después que llovió, usted va a llegar unos leñitos y le prende el hombre. Y no van a prender, hermano, por más que le hagan, no prende. Y usted va a decir, le voy a echar gasolina. Pues a la hora le va a echar gasolina y va a prender un ratito y se vuelve a apagar. Tiene que estarle echando hasta que se seque la humedad, gloria al Señor. Pero aquí nos dice que Elías, hermano, gloria al Señor, en ese sacrificio que él ofreció, él tenía una fe grande que dice, el Señor va a derramar fuego del cielo, y aunque esté mojada la leña, aunque esté mojado el sacrificio, Él tiene poder, gloria al Señor, para llevar a cabo, para consumir este sacrificio, gloria al Señor. Su hermano, el sacrificio que usted le ofrezca, si es de corazón, no importa cómo sea, hermano, gloria al Señor. A su nombre. Pero aquí está él, hermano, gloria al Señor, que cuando fue Abraham a ofrecer el sacrificio, gloria al Señor, Jesucristo también iba sin sacrificio. ¿Se acuerdan que el hijo le dijo, pues papá, yo veo aquí ya la leña, ya la tenemos la leña, veo que traes con qué prenderle también, y todo, traía todo ahí para prenderle, dice, pero pues, ¿dónde está el becerro? ¿Dónde está la paloma? ¿Dónde está el cordero? Gloria al Señor Jesucristo. Y las palabras de fe de él fueron, Dios va a proveer. Dios nos va a dar lo que tenemos que poner allí en ese sacrificio. Gloria al Señor Jesucristo. Hermanos, Dios, dice la Biblia, que siempre llega a tiempo. Abraham, hermano, gloria al Señor, le tuvo que explicar a su hijo, porque allí alrededor no había ningún animal. No había nada, ¿no? Y Abraham tuvo que explicarle a su hijo, el Señor que hizo los cielos y la tierra, Él me pidió que te ofreciera a ti. Imagínense, hermano, gloria al Señor, Él se puso a hablar con su hijo y tuvo que explicar. Y la Biblia no dice que tuvo que pelear con su hijo, que tuvo que decirle, pues tú eres, no. Imagino que el hijo aceptó. Y tal vez sí tuvo que amarrarlo, tal vez tuvo que amarrarlo allí arriba para que no se moviera, o no sé, tal vez tuvo que atarlo, pero lo puso sobre la leña, ¿no? Y la Biblia dice que estaba listo para sacrificarlo con un cuchillo cuando apareció, hermano. Apareció el sacrificio. Por eso le digo, hermano, Dios acepta los sacrificios, pero a su manera, de Él. Y ve que Abraham hizo todo lo que Dios quería. Cuando Dios vio que el cuchillo ya iba, lo detuvo el Señor. Abraham, detente. Ahora yo veo que verdaderamente me amas.
Yo veo que me amas, gloria al Señor, depende del sacrificio que tú ofreces, gloria al Señor. El Señor te va a decir si verdaderamente tú lo amas, gloria al Señor, si yo lo amo. Solo de tú, hermano, y el Señor le dio el sacrificio. Aleluya. So, hermano, gloria al Señor. Nosotros tenemos sacrificio para ofrecerle al Señor todos los días. A su nombre. Dice el 19, el 20. Entonces el ángel de Dios le dijo, ese ya lo leímos, el 21, bueno, vamos a leer el 21. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo, o sea, el ángel se le presentó a él como si fuera Abraham, que llevaba la vara, ¿verdad? O el, ¿cómo se le llama? Aparte de la vara. ¿Cómo? El bastón. El bastón, sí. Sí, o sea que digamos que el ángel se presentó a Gedeón con algo en la mano y pues dice, bueno, estaría hablando con él decía que era un ángel, ¿verdad? Pero no pensaba que estaba hablando directamente con Dios, gloria al Señor, dice, y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne, los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. 22. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, he visto el ángel de Jehová cara a cara, gloria al Señor. Ahí se dio cuenta, hasta que el ángel desapareció, Gedeón se dio cuenta que estaba hablando verdaderamente, directamente con el Dios, el creador de los cielos y la tierra. Él pensaba que era un enviado de Dios, pero ahí se dio cuenta que estaba hablando con Dios, y él sabía la escritura que dice que nadie puede mirar a Dios y vivir, gloria al Señor. Por eso le dio miedo, gloria al Señor. Dice, ay Señor, yo te he visto, gloria al Señor, cara a cara, y le dio miedo, gloria al Señor. Pero luego viene el Señor Jesucristo y le dice, pero Jehová le dijo, pasa a ti, el 23, no tengas temor, no morirás. Dice, y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salón, un altar que se llama, ¿quién se recuerda que José dio una enseñanza de Salón? ¿Qué quiere decir Salón? Paz. José nos dio una enseñanza de esa palabra, que es paz, gloria al Señor Jesús. Dice, ese se llamó Salón, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. 25. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Gloria al Señor. Imagínense, hermano, cómo Dios iba a estar allí con ellos. Pero ¿a dónde fue Dios, hermano? Imagínense también lo que hace Dios, gloria al Señor, para demostrar su gloria. Digo, ¿por qué no fue a uno que no tenía un Dios en su casa? Él fue y buscó al hijo de aquel que tenía un Dios en su casa, gloria al Señor, para usarlo, para liberar a Israel, gloria al Señor. Y no fue a otro, es la manera que Dios usa, hermano, gloria al Señor. Igual cuando fue con Faraón, hermano, ¿por qué usó a Faraón? Porque con él tenía que demostrarle todo su poder. Y aquí en este caso, hermano, también un hombre, el papá de este hombre que tenía un Dios en su casa. Y dice el versículo, ¿dónde me quedé? 26 dice, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrificó en holocausto con la madera de imagen de acera. Faltó el 25, dice. Faltó el 25 ahí. Dice el 25, aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tiene tu padre, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios. So, hermano, tiene que tumbar el Dios que está allí, tiene que tumbarlo, porque ellos decían que era Dios, y hacer un altar al Señor. El 27. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche.
Por la mañana cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscaron e inquirieron. Les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Glorias, el pueblo se enojó, hermanos. ¿Por qué se enojó el pueblo? Porque mataron a un Dios. Imagínense, hermano, gloria al Señor Jesucristo, llamándole a Dios a una estatua que estaba allí. Gloria al Señor, el pueblo se da cuenta que esa estatua ya no estaba allí, que había sido cortado, gloria al Señor, y que había sido derribado todo lo que estaba allí, y él había hecho un altar ahí cerquita a Jehová. Aleluya, y el pueblo estaba enojado y ahora buscan al que lo hizo, gloria al Señor, y van a la casa de su papá y le dicen a su padre, sácanos a tu hijo para afuera porque hoy va a morir, gloria al Señor Jesús. Yo diría, bueno, esta imagen, ¿saben de quién era? Era del papá. Y la gente estaba enojada a su nombre. Entonces, luego, ¿qué pasó? Dice en el 29, no, el 30. Saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal. Y dice, y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás, el papá de Gedeón, él responde a todos los que estaban junto a él, o sea, a toda la gente que vino le responde, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. ¿Sabe qué está diciendo, hermano? Gloria al Señor ahí. ¿Qué está pasando? El papá está defendiendo al hijo. Delante de toda la gente le dice, ustedes van a pelear por un Dios que está derribado allí, que no tiene poder, gloria al Señor. Cuando el Señor le habló, dice, no tengan temor a los dioses de ellos. Cuando Dios está con usted, hermano, usted no tiene que tener temor a ningún Dios que se dice ser Dios, pero no son dioses, gloria al Señor. No debemos de tener temor. Yo recuerdo una ocasión, me dijo una persona con la que yo estaba hablando del Evangelio, le hablé del Evangelio, y hermano, y cuando terminamos, me dice, la Virgen te va a castigar. Pero ¿cómo que me va a castigar? ¿No es buena? ¿Cómo es que me va a dar un castigo, gloria al Señor, porque yo estoy adorando a su hijo? ¿Me va a castigar? No, es que tú no la adoras. No, es que la Biblia no me dice que yo la adore. Ella fue una buena mujer. Ella fue un buen ejemplo, gloria al Señor. La Biblia nos habla y nos dice, gloria al Señor, que ella dijo de sus propias palabras, gloria al Señor. Le dijo a la gente, le dijo al pueblo, hagan todo lo que Él los dijere. Yo estoy obedeciéndole a ella porque ella me dijo que yo haga lo que el Señor Jesucristo quería que yo hiciera. Y mucha gente no la está obedeciendo, gloria al Señor, pero la Biblia no me manda a adorarla. La Biblia me enseña a mí que ella fue una buena mujer, que ella fue un vaso que Dios usó para Él venir, gloria al Señor, para Él manifestarse a este mundo, para darme a mí salvación, para darle a usted salvación, gloria al Señor, pero ella no hace milagros. Pero me dicen, ¿y cómo que no hace? No hace milagros. Pero ha hecho muchos, le digo, yo no sé, yo no soy testigo de que haya hecho milagros. Pero en la Biblia dice, ahí mismo dice, gloria al Señor, que ella le dijo al Señor, Señor, ¿no tienen vino, Señor? ¿Y qué pasó? Pues si ella hubiera tenido poder para hacer el milagro, ella hubiera convertido el agua en vino. Pero vino, ¿a quién vino? A Jesús. Ella misma vino a Jesús y le dijo, Señor, no tienen vino. ¿Y
¿Y quién fue el que hizo el milagro? El Señor dio la orden, llenen estas tinajas de agua, gloria al Señor, y llévenselas al maestrel, al que checa las bebidas, gloria al Señor. Se las llevaron, gloria al Señor, y el milagro había sido hecho, gloria al Señor. ¿Por quién? Por Jesús. Hermano, muchas veces nosotros pensamos, yo cuando Él me dijo, te va a maldecir, le digo, no, ella no puede maldecirme. Si ella es buena, no puede maldecirme, y aunque fuera mala, no puede maldecirme. Porque el malo está en el infierno. El que ya murió va a estar allá, de allá no puede maldecir. Y si estuviera en el cielo tampoco. En el cielo, los que van al cielo no pueden maldecir a nadie porque son santos. Un santo no puede maldecir, hermano. Y usted dirá, ¿quiénes son los santos, hermano? ¿Qué dice la Biblia? ¿Quiénes son los santos? Usted. Yo, gloria al Señor, si yo me santifico cada día, hermano, gloria al Señor, yo soy el santo. Usted es el que va a poder traspasar los cielos, como dice el hermano, gloria al Señor. Estaba diciendo el hermano el otro día que había habido un cohete, hermano, un cohete en el cual fueron 4 personas que no eran ¿cómo se dice? No, eran gente de experiencia ahí en la NASA, hermano, podemos decirlo, hermano. Ellos fueron, gloria al Señor, pero hermanos, tuvieron que agarrar un cohete de los más, ¿cómo se dice? De los más fuertes, de los más avanzados, puede decir los más avanzados, hermano, gloria al Señor, y traspasaron los aires, gloria al Señor. Pero el día que el Señor venga, hermano, usted va a necesitar un cohete, va a necesitar un avión. No, hermano, no va a necesitar nada, hermano, gloria al Señor. Lo que necesita es el poder de Dios, gloria al Señor, que se obtiene ahorita, que lo tiene que tener en su corazón usted ahorita. El día que el Señor venga, esa va a ser la manera, gloria al Señor, de que usted va a poder llegar al Señor. Si el poder de Dios no está en usted, hermano, olvídese de que va a entrar al reino de los cielos. Usted va a entrar allá porque el poder de Dios está en usted. A su nombre. Así lo dice la Biblia, hermano. Yo no estoy diciendo mentiras, gloria al Señor. Dice el Señor que si el Espíritu de Dios no está en usted, usted no es del Señor. Sencillamente así lo dice el Señor, aleluya. Entonces, si yo no tengo el Espíritu de Dios en mi vida, yo me tengo que olvidar de ese viaje allá al cielo. A su nombre. Necesitamos del Señor para ese viaje, gloria al Señor, a su nombre. Aleluya. Entonces dice el versículo, ya se me olvidó dónde llegué. 31. Y respondió, sí, en el 31 vamos a leerlo otra vez. Y Joás, papá de Gedeón, respondió a todos los que estaban junto a él: ¿contenderéis vosotros por Baal? O sea, hablando por ese Dios. ¿Defenderéis su casa a cualquiera que contienda por él o que muera esta mañana? Si es un Dios, contienda por sí mismo. O sea, el papá le está diciendo a la gente que está allí: si ese que está tirado allí es un Dios, que él venga y pelee por él mismo. Dice, ahí está mi hijo que fue el que lo derribó, lo tumbó. Dice, bueno, si ese es un Dios, ustedes que están aquí, vamos a mirarlo, como dice, está diciendo, vamos a mirarlo ahora mismo, entre todos. Si eso que está ahí tirado es un Dios, que se levante y haga venganza. Aquí está mi hijo también, que pelee contra él. Hermano, ¿qué está dando a entender, hermano, gloria al Señor? Que las estatuas no tienen poder, hermano, gloria al Señor Jesucristo. Y aquí entonces, ¿qué pasó allí? Gloria al Señor, que ya no creyeron en esa estatua. Ahora dice el 32, aquel día Gedeón fue llamado Jerobal, esto es, contienda Baal con él, contra él, por cuanto derribó su altar. Pero todos los marianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una, pasando, acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los aberecitas se reunieron con él. Como ya se pasó el tiempo, vamos a avanzar un poquito a una escritura que quiero terminar. Gloria al Señor Jesús. Vamos a leer del versículo 9 del capítulo 7. Una porción nada más, gloria al Señor. Capítulo 7 y versículo 9. Ya está tratando el Señor con Gedeón, ya lo apartó para salvar a Israel, y dice en el versículo 9:
Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos, le dice a Gedeón. Y si tienes temor de descender, baja tú, conjura a tu criado al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán, y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los marionitas, los amalecitas y los hijos de Oriente estaban tendidos en el valle como langostas, o sea, multitudes. Y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar, en multitud. Era mucho el enemigo. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí, yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Mariam, y llegó a la tienda y lo golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba a abajo, y la tienda cayó. 14. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa, sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los marionitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y la interpretación, ¿qué hizo? Adoró. Fíjese, hermano, gloria al Señor. Dios le había dado 32,000 soldados a Gedeón para que fuera a la guerra contra el enemigo. Pero cuando ya tenía aquellos 32,000, le dice el Señor a Gedeón: Gedeón, veo muchos soldados. ¿Y sabe que eran 80 y tantos mil los enemigos? Eran demasiados los enemigos, pero iban 32 contra ellos. Y el Señor le dice: Gedeón, son muchos los que van contigo. Dice, por lo tanto, dice, dile a cada uno, al que tenga miedo, ve y dile, al que tenga miedo de ir a la guerra, que se vaya para su casa. Y Gedeón va y habla con ellos y le dice el Señor que si alguien tiene miedo, que puede irse para su casa. ¿Y qué pasó, hermano? ¿Habría gente que tenía miedo? Sí, había gente que tenía miedo en el ejército, y nomás se fueron 20,000, hermano. Imagínense que iba de 32, se fueron 20,000. Imagínense Gedeón cómo se sentía cuando él estaba viendo que iban y se iban y se iban, hermano. Gloria al Señor Jesús. Pero él no dijo nada. Dios le había prometido que él iba a tener la victoria. Gloria al Señor. Y se quedó callado. Y quedaron 10,000, hermano. Gloria al Señor Jesús. Se fueron 22,000 y quedaron 10,000. Y el Señor le dice: Gedeón, todavía veo mucha gente a su nombre. Solo le dice: ¿sabes qué? Mira, allí hay un río. Quiero que me los lleves allí donde hay agua y me los pongas a todos a beber agua. Los lleva a beber agua allí al río. Y dice: y al que tú veas que toma agua como un perro, cuando un perro va y toma agua allí, dice, me lo apartas. Y, o sea, él dijo: envíame todos los 10,000, envíamelos allí, y tú vas a apartar a los que sean diferentes. Hermano, gloria al Señor, los lleva allí, y dice la Biblia que se amonaron, se hincaron y empezaron a lamer el agua, como el perro, ¿verdad? Y ese entonces ahí estaba Gedeón y dice: tú vas para allá. Y hermano, todos estaban yendo para allá. Debe haber dicho Gedeón: no, pues estos son los que se van a ir conmigo, gloria al Señor, a la guerra. Pero iban 2,000, 3,000, hermano. Y de repente sale uno, hermano, que desde aquí, sin doblar sus rodillas, agarró agua y se la llevó a la boca. Y ese que agarró agua así se la llevó a la boca. Cuando Gedeón vio, dice: bueno, este le hizo diferente a los otros. Lo apartó, hermano, y pues los está apartando de uno por uno, hermano, y eran cantidades que estaban empinándose a tomar agua, gloria al Señor. Y ya cuando llegó al final, hermano, resulta que aquí a la derecha había 300 hombres que le habían agarrado el agua para llevarse hasta aquí. 300 hombres, gloria al Señor. Me imagino que Dios estaba diciendo: no, pues allá hay 9,700.
Yo creo que esos son los que van a ir conmigo, pero el Señor le dice, ¿sabes qué? Son estos 300. Son los 300 los que van a ir contigo a la guerra, los otros diles que se vayan. Gloria al Señor. ¿Se recuerda usted que en una ocasión le dijo el Señor a... ¿Quién fue el que reconstruyó los muros de Jerusalén? ¿Quién se acuerda? ¿Ananías? Ananías, ¿verdad? El que reconstruyó los muros, gloria al Señor. Cuando Él reconstruyó los muros, gloria al Señor Jesucristo, dice que Él tuvo que decirle a la gente que estaba trabajando en los muros, le tuvo, Nehemías, ¿no? Sí, entonces les tuvo que decir, porque hubo el enemigo fue a decirles, esa barda o esa cerca que están haciendo, si se sube una zorra arriba de ella, la va a derribar. O sea, el enemigo estaba enojado, no querían que levantaran los muros de Jerusalén, y el enemigo ahí le dice, no, esa se va a caer. Entonces la Biblia dice que Nehemías les dijo, como el enemigo está aquí y va a venir, nosotros vamos a tener que estar alertos. No vamos a dejar de trabajar, pero vamos a estar alertos. Y le dice, van a trabajar con una mano y con la otra van a tener la espada. O sea, la gente iba a estar trabajando, pero iban a tener la espada, hermano, gloria al Señor. ¿Por qué, hermano? Gloria al Señor. Eso quiere decir que estaban alertos. Iban a estar alerta, no iban a estar desaprevenidos. Y la Biblia dice que aquellos hombres que fueron y doblaron sus rodillas, y hermanos, sin mirar ni para allá ni para acá, estaban, hermanos, con las manos acá para bajar hasta abajo, esos hombres no eran precavidos, hermano. Porque se dejaron ir hasta abajo. Si el enemigo hubiera estado allí, los derrota, hermano, los agarra. Pero hubo 300, hermanos, que llevaron agua a la mano y estaban viendo a los lados, alertos. El enemigo allí estaba, hermano. Dice que eran multitudes de gente que iba allí. So, ellos hicieron con la mano, llevaron el agua y alertas, viendo. ¿Qué quiero decir con eso, hermano? Gloria al Señor, que tenemos que estar viendo para los lados, para todos lados, gloria al Señor, porque el enemigo aquí está, hermano. El enemigo quiere destruirte, quiere destruirme, quiere derribar tu casa. Él no quiere que tú vayas al cielo, gloria al Señor Jesucristo. Él no quiere que tu alma sea salva, gloria al Señor. Entonces, por lo tanto, gloria al Señor, cuando Gedeón oyó lo que Dios estaba confirmándole, Gedeón ya estaba listo, gloria al Señor, ya tenía, hermano, ahí todavía le da sus 300 hombres, gloria al Señor, pero todavía le dice al Señor, Gedeón, si tienes miedo, quiero que desciendas allá donde están los enemigos. Imagínense, descender hasta allá, hasta abajo. Dice, llévate a tu criado, gloria al Señor, y cuando tú estés allá, yo quiero que tú pongas atención a lo que están hablando. Él dice que llegó, se paró una ventana, no sé qué hizo, gloria al Señor, y oyó a aquella persona que estaba contando el sueño, gloria al Señor, que Dios le había dado al enemigo, hermano. Él fue a oír al enemigo. Y el enemigo estaba oyendo, estaba diciendo, uno de los enemigos estaba diciendo, yo tuve un sueño, gloria al Señor, y te lo voy a contar, te lo voy a decir, gloria al Señor. El que estaba allí para oír el sueño, llegó a comprender, dice, esto no es otra cosa, gloria al Señor, más que la mano de Jehová, gloria al Señor, más que Gedeón, gloria al Señor, que viene contra nosotros, gloria al Señor Jesucristo. Hermano, cuando él oyó ese sueño, ¿él qué hizo, hermano? No le dio gusto, no se fue corriendo, sino que dice, tal vez ahí sí dobló sus rodillas y dice, y adoró. Adoró, ¿por qué adoró, hermano? Porque Dios le estaba confirmando, gloria al Señor, esta victoria es tuya. Tú vas a salvar al pueblo de Israel, gloria al Señor Jesús. En ese tiempo quería salvar al pueblo de Israel, gloria al Señor. Pero si usted se fija en la ofrenda, gloria al Señor, en este tiempo Él quiere salvarlo a usted, Él quiere salvarme a mí en estos tiempos, gloria al Señor. ¿De qué? Gloria al Señor, porque el mundo tiene muchas cosas para ofrecernos, gloria al Señor. Y hermanos, muchos hemos caído en la trampa del enemigo, gloria al Señor. ¿Por qué le digo? Porque, hermano, hay tanta cosa, hermano, que te llama la atención y nos está desviando nuestra mente. La tecnología es mucha, hermano, y si no la usamos, si no la sabemos usar bien, hermano, esa va a ser una trampa para usted, para sus hijos, gloria al Señor, porque los hijos ya no quieren leer la Biblia, ahora se pelean por el teléfono, hermano, gloria al Señor. Ahora cada uno debe de tener un teléfono, porque
porque si no es pleito, hermano, porque cada uno tiene que tener su computadora, que es el teléfono, gloria al Señor. ¿Por qué? ¿Qué es lo que miran, gloria al Señor? ¿Será la Biblia la que miran ahí? No, hermano, no es la Biblia, gloria al Señor. Son tantas cosas que hay allí en esa computadora, hermano, que desvían la atención, hermano, y nos separan del Señor. Usted dirá, hermano, gloria al Señor, usted está exagerando. Yo pienso que no. La Biblia le dio el mandato a José: y repetirás estas palabras a tus hijos y las atarás en las paredes de sus corazones, gloria al Señor. Y ahora es más difícil, hermano. ¿Por qué? Por la tecnología, por los juegos que han salido. Entonces, hermano, déjeme decirle que estamos en problemas. ¿Y qué tenemos que hacer? Clamar al Señor. Tráele la ofrenda al Señor. Señor, mis hijos, yo mismo, porque nosotros somos ejemplos, gloria al Señor. Nuestros hijos nos están viendo a nosotros, gloria al Señor. Si nosotros no caminamos derecho con Dios, mi hijo o su hija un día le va a reclamar. Si usted lo quiere poner bien, ¿por qué no caminas bien con el Señor? ¿Por qué no te rindes al Señor? Él lo va a decir: somos ejemplos de nuestros hijos. Muchos dirán: yo amo mucho a mi hijo, yo amo tanto a mi hijo que yo doy la vida por ellos. Pues si es verdad que la ama, ¿por qué no los pone bien en las cosas del Señor? Amar a nuestro hijo no es darle las cosas del mundo, hermano. Amar a nuestro hijo no es dejarle lo que hagan, lo que ellos quieren, darle lo que ellos quieren. No, eso no es amar a nuestros hijos. Amarlos es instruirlos en las cosas de Dios. Porque hay una herencia que yo puedo dejarle a mi hijo, y es la palabra del Señor. Y el día que yo falte, hermano, gloria al Señor, que mi hijo pueda seguir mis pasos. Que su hijo pueda decir un día: mi padre me guió por este camino y fue mi ejemplo. Mi madre me guió por aquí y fue mi ejemplo. Entonces, hermano, debemos de darle buen ejemplo a nuestros hijos para que ellos no tengan que reprocharle a usted, a su nombre. Ejemplos nosotros para los hijos. ¿Qué ofrenda le puedo dar yo al Señor? Es esa: instruirlos en el camino del Señor, porque el Señor viene pronto, hermano. Usted dirá: pero tengo mucho tiempo oyendo que el Señor viene pronto, hermano. Pues déjeme decirle que viene, está más cerquitas que hace 10 años. Está más cerquitas que hace 2000 años. El apóstol Pablo iba predicando: el Señor viene pronto. Hace 2000 años, gloria al Señor. Si hace 2000 años, hermano, gloria al Señor, entonces ¿cuánto faltará para que Él venga? Pues Él viene pronto, hermano. Y si yo muero antes de que Él venga, pues gloria a Dios. Yo lo que quiero morir es en Cristo. Si usted muere en Cristo, hermano, usted tiene asegurado su pasaporte allá. El día que el Señor venga a levantar su iglesia, dice la Biblia que usted se va a levantar primero si está enterrado, gloria al Señor, y de allí se va directo al cielo, gloria al Señor. Pero, hermano, no crea que allí en ese sepulcro se va a quedar. No, su alma está allá con el Señor Jesucristo. Del que murió, su alma está con el Señor. Y el día que el Señor venga a levantar su iglesia, imagínense que el Señor viniera: oye, hermano, aquí está la iglesia. El Señor viene del cielo y trae almas del cielo. ¿Cuáles almas? De los que murieron en Cristo. Entonces dice que va a entrar allá a los sepulcros. El poder de Dios va a entrar. ¿Por qué no va a llegar aquí? El poder de Dios va a llegar hasta aquí y va a levantar a los que murieron en Cristo. Y el Señor dice: y luego vosotros, los que estamos vivos, que es usted y que soy yo, dice, seremos arrebatados juntamente con los que ya fueron levantados, de que estaban enterrados. Y dice: y estaremos siempre con Él. Esa es mi esperanza, hermano, gloria al Señor. Esa debe de ser su esperanza. A eso vino el Señor, a darnos vida eterna. El Señor dice: yo soy la luz, gloria al Señor, la luz del mundo, gloria al Señor. A eso vino, hermanos, gloria al Señor. Porque Él está interesado en usted y en mí. A su nombre. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Gloria al Señor Jesús.